Son las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:14, como les decía. La semana pasada un grupo de venezolanos, encabezado por el expresidente Fede Cámaras, quien es miembro del Foro Cívico, Ricardo Cusano, se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro. Esto fue en Cúcuta. El objetivo fue promover, voy a citar, un acuerdo democrático nacional para Venezuela basado en el diálogo, el rechazo a la violencia y la búsqueda de una salida política negociada a la crisis del país con apoyo y visibilidad internacional desde Colombia. Dicho esto, damos la bienvenida a Ricardo Cusano, como saben, empresario. Fue presidente de Fede Cámaras, también lo fue de la Cruz Roja de Venezuela, miembro del Foro Cívico. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, Omar. Un placer estar en tu programa. Ricardo, ¿cómo surge esta idea de reunión con el presidente Petro? ¿De dónde vino la idea? Sí, solo para aclarar, ya no formo parte de la cotidianidad del Foro Cívico, pero nada. Okay, también ex. También. ¿Y tú qué estás haciendo? Lo único que no es ex son mis hijos. Pero ya va, y mi esposa. Ya va, el presidente de Fede Cámaras, el presidente de la Cruz Roja. Ahora estamos en una iniciativa que se llama Una Venezuela Democrática. Ajá. Hace más o menos 5 o 6 semanas atrás nos reunimos un grupo extremadamente amplio, motivo extremadamente amplio. Ahí participa desde el Partido Comunista hasta la derecha democrática. Y en el medio te puedes imaginar lo que hay, ¿no? Absolutamente todo tipo de pensamiento político, sindicatos, trabajadores, academia. Hemos hecho 2 encuentros en la Universidad Central, un poco sobre la base de 3 conceptos: soberanía, democracia y paz. Son conceptos que a veces están cuestionados en nuestra cotidianidad y sobre todo amenazados en un contexto, bueno, como el que ya estamos viviendo y sabemos en términos de los barcos americanos y de estos fines de semana viendo aplicaciones de Flight Tracker de si hay unos aviones o no unos aviones cerca. Sobre la base de esos 3 conceptos, la soberanía posiblemente pueda ser uno de los que nos una a todos los venezolanos, aún y a pesar de profundas diferencias políticas que podemos tener, y sobre la base de eso empezar a transitar un camino de soluciones y no una escalada de confrontación política como la que hemos tenido posiblemente ya, ¿cuánto? 25 años, Román. Sí, 25. Hace, en mi caso, como 30 kilos atrás, más o menos, ¿no? Sobre esas posiciones empezamos a decir, bueno, lo que se oye en el mundo es los 2 extremos de la política. El pensamiento, no llamemos radicales, vamos a decir de los 2 extremos de la política. Pero no se oye una mayoría que en muchos casos quiere unos cambios, quiere unas transformaciones, quiere vivir mejor, quiere sentirse más identificado con la institucionalidad, quiere sentirse abrazado por las oportunidades de un país con una legislación que te permita lograrlo, pero no tiene oportunidad de decirle al mundo, esto no es por la vía de los golpes. Uh-huh. Sobre esa base nos reunimos también con todo el cuerpo diplomático presente en Venezuela, que representan los intereses distintos de todos los países que tienen representación diplomática aquí, y comenzamos este periplo y nos abrió la puerta inicialmente el presidente Petro. Okay. Que no va a ser la única ni la última. No es la única ni la última, correcto. Fíjate, se empiezan a desprender algunas cosas. Cuando hablas de paz, habría que hablar de violencia y de seguro surgirá en algún momento la frase, bueno, condenamos la violencia, venga donde venga. ¿A tu juicio de dónde viene la violencia en el país? ¿Viene de los barcos, de los barcos de Estados Unidos que están en el Caribe? No, a ver, Román. Sin duda alguna la violencia, si hacemos una bitácora, uh-huh, la violencia viene de todas las actuaciones políticas. Aquí hemos sentido, no sé si tú recuerdas el famoso decreto 2011 que llevó a la ciudadanía a la calle. Ese decreto 2011 como una acción política, como una política pública, generó una respuesta de la sociedad. Uh-huh. Esa respuesta de la sociedad generó otra acción del sector oficialista y comenzó una escalada que ha sido interminable. Y eso no nos ha llevado absolutamente nada. Nos ha llevado momentos de alegría, sin duda alguna hemos tenido momentos de alegría. Hemos tenido momentos de bonanza, pero ¿quién puede negar lo que han sido 8 años de bonanza petrolera en dos periodos? Pero ¿qué le dejó a la sociedad? ¿Está eso hoy reflejado en la calidad de vida de la gente? No, para nada. ¿Y qué le ha dejado el diálogo a la sociedad? Porque hablaba yo del diálogo en la introducción y tú acabas de decir, son 25 años. 25 años hablando de la necesidad de un diálogo como el que ustedes proponen. Para ti, ¿qué ha ocurrido en el pasado cada vez que se da importancia y peso al diálogo? Quizás posiblemente que la primera preocupación de ese diálogo es el sostenimiento del poder contra el desplazamiento del poder para la toma del mismo. Entonces, es el choque de 2 trenes que lo que aspiran es el ejercicio del poder o el sostenimiento del mismo. Y no hay como hecho fundamental, como pilar medular de esa conversación,
el fortalecimiento institucional, que ese fortalecimiento institucional le dé mejor ejercicio de los derechos al ciudadano y también mejores deberes, que los deberes no te asedien, que cumplir tu deber ciudadano no sea un asedio de una ley o de un funcionario, sino sencillamente una forma fácil de hacerlo. Lo que pasa es que con el diálogo podríamos decir que tampoco ha dejado mucho para la resolución del conflicto, pero es el único camino. Si nos vamos hacemos análisis comparado, no son los barcos, pero los barcos cuando ocurrieron en Libia, en Kuwait, en Irán, en Irak, ¿qué trajeron? Absolutamente nada. Sí, producción de más petróleo después de 5 o 10 años, pero no generaron fortalezas democráticas, no generaron fortalezas institucionales para su país. Entonces, quizás a veces hasta naif puede sonar el encuentro, la discusión sobre la palabra, pero es la única vía donde lo podemos hacer sosteniendo la paz. Tampoco es una paz como la de Versalles, impuesta, ¿no? Claro, pero fíjate, ¿por qué Petro? ¿Por qué Petro el primero? Porque se dio. ¿Consideran ustedes que Petro pudiera influir, por ejemplo, en Nicolás Maduro para mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales en Venezuela? Porque Petro, por ejemplo, ya que hablamos de él, Petro propuso un gobierno de transición compartido y lo dijo hace 2 semanas apenas. O Petro habló de repetir las elecciones hace un mes, porque aquí hubo unas elecciones y de esas elecciones surgieron algunos liderazgos. Y uno podría preguntarse, tú estás en todo tu derecho, Ricardo. Y el grupo de personas que se reunió en Cúcuta, yo estaría en todo mi derecho como ciudadano de tratar de entablar, de establecer todos los diálogos que inviten a una solución. Pero de ahí se desprendieron algunos diálogos. ¿Por qué Ricardo Cusano y no aquellos liderazgos que se desprendieron de aquella elección? Bueno, lo primero es porque la iniciativa la toma quien tenga ganas de tenerla, ¿no? La pregunta decía, ¿por qué Petro? ¿Y quién puede? También quien puede, quien tiene la facilidad, ¿no? Quien puede. ¿Qué facilidades tienes tú para ese diálogo? No, posiblemente haber construido, desde el punto de vista del encuentro, haber construido una historia que me permite tener relaciones con el mundo diplomático y ante una idea que les pareció, por cierto, en los 2 eventos de la Universidad Central estuvieron en el cuerpo diplomático, fueron invitados. Una idea que les pareció poderosa, se las plantearon a sus cancillerías y en consecuencia a sus jefes, ¿no? a sus presidentes, primeros ministros, etcétera, etcétera. Pero también no podemos olvidar, ¿por qué Petro? Porque en el marco de lo que estamos viviendo hay una etiqueta, que es la etiqueta de las drogas. A Venezuela la han tildado de narcoterrorismo, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y podemos decir, sin caer, yo creo que eso no es así. Podría decir que eso no es así, porque uno en la calle no ve un país como quizás lo fue Colombia en los años 80 u otros países donde el flagelo de la droga está mucho más penetrado en la sociedad. Es un flagelo que no se resuelve desde exclusivamente uno solo de los eslabones. Ahí hay siembra, producción, distribución, venta, consumo, que sabemos quién es el principal consumidor del mundo en términos de la ciudadanía, también quizás por proporciones ciudadanas. Pero incluso antes del actual y lavado gobierno, de dinero. Y cuando hablo del actual gobierno me refiero a Chávez y Maduro. Antes de ello, antes que ellos irrumpieran en la vida política de nuestro país, ya se hablaba de Venezuela como un trampolín de la droga, no necesariamente como productor, pero entonces, sí estaba. Y en parte de la discusión o de la conversación que se sostuvo con el presidente Petro, aquí hay que buscar una alianza latinoamericana, ¿por qué no americana en general? Esperamos que fuese continental, para erradicar el flagelo y no etiquetar a un solo país para buscarle soluciones, y lo entrecomillo, a su conflicto político por la vía de una etiqueta que puede generar aún más problemas. Esa es la razón por la cual, entre otras cosas, Colombia, y después hay otra cosa. Si aquí llegara a ocurrir, esperemos que no, porque entre otras cosas queremos seguir viviendo aquí, es lo que creo y nuestros hijos hacen vida aquí, llegara a ocurrir una situación de carácter violenta, bélica, ¿cuál es el primer país afectado en términos de un desplazamiento ciudadano, de una migración? Es Colombia. Entonces tú tienes que construir soluciones con los principales posibles afectados, ¿no? Esa es la razón por la cual empezamos por ahí. Apuntas bien cuando dices violenta bélica, porque hay otros tipos de violencia que no necesariamente es bélica. Sin duda alguna hay otros tipos de violencia que, por cierto, creo que las hemos vivido de una u otra forma en el país, ¿no? Que va desde me recuerdo estando presidente de Fedecámara, un poco antes me tocó vivir la confrontación en las calles. Y ahí lo dijimos, tú lo dijiste, seguramente saldrá esta frase, sí, tú la tienes que condenar donde venga. No la puedes tolerar desde la política pública y tampoco la puedes aplaudir desde la respuesta ciudadana. No, la violencia no se puede justificar en ningún término. Correcto. No, ahí podemos coincidir. ¿Por qué la reunión ahora? ¿Por qué la reunión
no antes? Es por eso, por la presencia militar en el Caribe. Esto Sin- es lo que la termina sin- motivando. Sin duda alguna, sí. Tú sabes que hay una frase que en una discusión, una conversación con un grupo de empresarios, alguien dijo, ¿cuándo vamos a intentar nuevamente el diálogo, la conversación y la solución del conflicto profundo político que tenemos? ¿Antes o después de los muertos? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué muertos? Porque han habido muchos, ¿no? En términos, bueno, los que pudiese generar una confrontación de este tipo. Bueno, intentémoslo antes. ¿Qué es lo que qué es lo No peor? se ha intentado, Ricardo. Se ha intentado, pero ¿y qué hemos, Román? No. Es así, claro. Solo estoy poniendo el elemento sobre la mesa. Ojo, yo, por si acaso, por si queda alguna duda, yo no estoy justificando barcos, ni justificando para nada, en lo absoluto. Claro, pero partiendo de esta iniciativa que has tenido en la frontera con Colombia, en Cúcuta, bueno, vale la pena puntualizar algunas cosas. Quizás lo llevo a un plano un poco no formal, ¿no? Hay una serie en Netflix, se llama La Diplomática, bien buena, por cierto. En el capítulo 8 hay una frase de un discurso que está dando el que hace del esposo, Hal, que habla sobre por qué el diálogo, toda y cada una de las veces, porque es la única forma de hacerlo sin que haya más sufrimiento de la sociedad. Pero amerita compromiso ese diálogo, compromiso de Sí, todas las partes. Y fíjate que lo acabas de decir tú, y qué bueno. Eso es una de las cosas por las cuales en el pasado y si hay una parte que no se compromete, ha fracasado. Una o dos o más partes que no se comprometen. Tiene que ver compromiso de los actores principales, porque esto tiene actores principales y actores secundarios. Pero además del compromiso de esos actores principales, que yo creo que esos compromisos a veces pasan por las garantías que se construyan. No solo por la verdadera voluntad, sino qué ofreces tú, qué haces sexy, qué haces atractivo para que la otra parte se comprometa. Pero además ese acuerdo no puede ser un acuerdo única exclusivamente de las visiones encontradas de la política. Tiene que tener un marco, no, repito, como actores secundarios, porque la gran discusión sin duda alguna es política, tiene que tener un marco de los otros actores de la sociedad. Porque si no, no hay un sentido de pertenencia para luego abrazar un eventual acuerdo y que sea sustentable en el tiempo. Tú fuiste parte de uno de esos eventos hace 5 años atrás, buscamos en experiencias comparadas el acuerdo de paz de Colombia, lo que ocurrió con el cuarteto tunecino en Túnez y el acuerdo del Viernes Santo en Irlanda. ¿no? 3 conflictos distintos, 3 dimensiones distintas, 3 idiomas distintos y llegaron a un acuerdo. ¿Será que en Venezuela los buenos no son tan buenos y los malos son más malos que en esos otros países que duraron también décadas de conflicto y sí lo lograron y nosotros no? ¿Qué pasa? ¿O tenemos que resignarnos a un Sunday Bloody Sunday de YouTube, pero a la venezolana? ¿Qué dijo Petro? Petro, lo primero, fue muy respetuoso sobre las posiciones. Él ha emitido sus opiniones de cómo resolucionar el conflicto político, pero fue muy respetuoso. No se permitió decir, ustedes tienen que hacer esto o esto. Escuchó. Tiene mucho que resolver dentro, ¿no? Sin duda alguna. Para opinar sobre sin duda alguna tiene sus propios conflictos internos, ¿no? Opinó sobre la base de lo que considera cómo puede ayudar a abrir caminos. Una de las primeras cosas por la cual, digamos, nos tendió la mano es decir, bueno, pues sigan transitando el camino internacional para demostrar que en Venezuela hay mucho más que las dos partes. Que las dos partes en conflicto en términos políticos. Porque lo que sí hay, pareciera transversalmente, es una vocación, una necesidad, un grito de clamor de que queremos un cambio, una transformación para bien y para todos. Porque ese quizás es otra de las partes del conflicto, que muchas veces vemos nuestra utopía, vemos nuestro sueño de una Venezuela mejor, quizás sin reconocer que hay una parte con la cual no estamos de acuerdo, pero que forma parte de la sociedad venezolana, ¿no? Quizás ahí fue el mayor énfasis en el cual hizo el presidente Habló Petro, por ejemplo, mencionó la palabra transición, como había dicho en declaraciones recientes, o elecciones. Habló de liderazgo, habló de derechos humanos. Sí, absolutamente de todos los puntos que estás comentando. Digamos, nosotros, ahí fue un representante sindical que expresó un poco el sentir desde ese sector. Hubo un profesor académico, un profesor politólogo, doctor en ciencias políticas, y cuando le abrió la aplicación y le mostró que cuando cobra en negativo. Cuando le hacen las deducciones de ley, sí. Cobra en negativo. Luego un representante de un partido político y yo desde la visión empresarial. Absolutamente todo le planteamos nuestras visiones y ahí salieron nombres, ahí salieron conflictos específicos, hechos políticos que no resolvieron la sociedad porque quizás no tenían acuerdos previos como tanto se dijo. Entonces, hubo una conversación amplia de todo lo que me comentaba. ¿Te pidió el gobierno venezolano que se diera esa reunión? ¿Te lo pidió directamente? No. ¿Te lo solicitó? No. De hecho... ¿Hubo contactos antes? De hecho, no tenían información de que nosotros íbamos a reunirnos con el gobierno colombiano.
Decías Petro la primera, Ujú. decías Petro no necesariamente la última. Lula, Sheinbaum, Arce, alguien Sin de duda centro alguna, o de derecha. Sin duda alguna, Lula, Sheinbaum, la Unión Europea, Ujú. la ONU, senadores en Estados Unidos, el gobierno español, Italia tiene mucho que decir, Ujú. el Vaticano tiene mucho que decir. Digamos, ahí está un poco encuadrado los próximos pasos. ¿Qué serán cuáles? O sea, si estuviera en tus manos, ese próximo paso, ¿cuál sería? Si estuviera en mis manos, la ruta sería, partiendo del tema de lo que habíamos hablado de la droga, sería algo así como México, Brasil y España como puerta de entrada a Europa, y ahí hacer el periplo europeo y luego Estados Unidos ya pasar para menos, porque además recordemos que salir de Venezuela ahorita no está nada. Y de eso vamos a hablar en minutos nada más. ¿Algo más que agregar, Ricardo? No, con respecto a la reunión creo que estamos bastante bien. ¿Y con respecto a la empresa? Wow. Digamos, a la empresa en general, no a la tuya, quiero No, no, decir. no, porque si no, ahí sí vamos a tener una sesión de psicología. Sí, me imagino, ¿no? Con Prozac esta conversación. Sí, porque cuando tenemos esta realidad de interconectividad que ahora vuelve a ser compleja, lo poco que se había ganado, porque se había ganado unos espacios nuevamente para el servicio, por ejemplo, de los aviones, y eso es lo que eso significa en empleo. Fueron casi 10.000 asientos semanales que ya hoy no tenemos para el servicio venezolano. Por cierto, no es solo para el paseo, hay negocios, hay muchas cosas. Las barrigas de los aviones con materias primas para transformar. Eso genera una cadena en esta fecha horrible. Los que estaban esperando, el que tuvo la oportunidad de ahorrar y comprar en una página en cualquier parte del mundo y estaba esperando su envío, se le complica. Hoy tenemos, para nadie es un secreto, la realidad inflacionaria. Eso está impactando nuevamente, pareciera un ciclo ya vivido, este terror, de esta pesadilla, este ritornelo, ¿no? Y por eso volvemos quizás al mismo punto. ¿Cómo subsanas esa realidad? Bueno, subsanas con políticas públicas un poco más, digamos, para el momento, pero también debo decir que el crecimiento que hemos tenido luego de aquella pérdida terrible entre el 2013 y el 2020, lo poco que se había avanzado se nos puede caer de las manos por la falta de potenciar los ingresos con transparencia, con un manejo transparente, que por cierto las sanciones evitan la transparencia, la hacen mucho más compleja, y además esos ingresos que sean redirigidos de una mejor forma a la sociedad, ¿no? Ricardo Cusano es nuestro invitado, empresario, fue presidente de Fede Cámara, fue presidente de la Cruz Roja, fue miembro del Foro Cívico. Ricardo, escogí un título como para cerrar esta conversación. Juntos para siempre, desde que te fuiste, el amor está en el aire, o creo que estamos solos. Creo que estamos solos. Con Tiffany suena la señal de éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.